Back up. More. Minneapolis se ha convertido en epicentro de la violencia por parte de agentes del ICE en las últimas semanas. Si bien la política de persecución y cacería de migrantes se ha intensificado desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el pasado 7 de enero agentes federales cruzaron una línea y terminaron con la vida de Renee Nicole Good. Estamos ante una transformación en la naturaleza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se trata de un giro autoritario en el uso de la fuerza pública que tiene implicaciones profundas para toda la ciudadanía, incluida la estadounidense. Lo que vemos no es solo una agencia federal reforzando operativos migratorios, es la transformación de oficiales de inmigración y aduanas en prácticamente paramilitares enmascarados y fuertemente armados, acompañados por tropas de la Guardia Nacional desplegadas en diversas ciudades estadounidenses supuestamente para defenderlas. La administración Trump también está utilizando al ICE y a la Guardia Nacional para proyectar poder, para demostrar que puede funcionar sin restricciones, desafiando en los hechos los límites legales y constitucionales que deberían regir el uso de la fuerza estatal. Frente a esto, la respuesta en las calles no se ha hecho esperar, subiendo así la presión al interior de los Estados Unidos. Esto es TV Migrante Informa. En medio de protestas y creciente tensión en Minnesota, el presidente Donald Trump elevó el tono y puso sobre la mesa una de las herramientas más extremas del poder federal, reabriendo el debate sobre los límites del poder presidencial, el uso de la fuerza y las consecuencias de militarizar las calles en un contexto ya marcado por heridos, violencia y una profunda polarización. Vamos a ver. Tras las protestas registradas en Minnesota, el presidente Donald Trump anunció que podría instruir la aplicación de la Ley de Insurrección, una norma federal de 1807 que autoriza al presidente de Estados Unidos desplegar fuerzas militares o federalizar a la Guardia Nacional. We did discuss the Insurrection Act. He certainly has the constitutional authority to utilize that. My hope is that this leadership team in Minnesota will start to work with us to get criminals off the streets. La amenaza fue lanzada este jueves a través de su red social Truth Social, donde Trump culpó a las autoridades de Minnesota por no frenar supuestos ataques contra los patriotas del ICE, prometiendo terminar rápidamente con lo que llamó una farsa. La llamada Ley de Insurrección, aprobada por el Congreso el 3 de marzo de 1807, permite al presidente emplear fuerzas terrestres y navales dentro del territorio estadounidense, esto en casos de extrema gravedad. De acuerdo con el Código de Leyes de Estados Unidos, esta facultad autoriza el despliegue de tropas para restablecer el orden público, aunque también la norma establece que previamente el presidente debe emitir una proclamación exigiendo a los insurgentes que se dispersen en un plazo determinado. La ley ha sido modificada y enmendada a lo largo de 2 siglos, y su aplicación ha generado históricamente debates sobre los límites del poder federal frente a los estados. No es la primera vez que Trump recurre a esta amenaza. En 2020, tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, el presidente ya había advertido que desplegaría al ejército si los estados no lograban contener las protestas. Aunque su uso es poco frecuente, presidentes estadounidenses también han invocado esta ley. La más reciente fue en 1992, cuando el presidente George Bush autorizó el despliegue de tropas en Los Ángeles, esto a petición del gobernador de California, Pete Wilson, para contener los disturbios desatados tras la golpiza a Rodney King.
Antes, también fue utilizada durante los años de la lucha por los derechos civiles, en particular tras el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968, así como en 1943 durante los disturbios en Detroit. La justificación presidencial se centra en supuestos ataques contra agentes federales. Sin embargo, videos difundidos de los operativos muestran a los agentes disparando contra civiles, dejando a un joven ciego de un ojo y a otro hombre herido de bala. De aplicarse la ley de insurrección, el despliegue militar en las calles podría agravar una situación ya marcada por disparos, heridos y tensión social con efectos que, como muestra la historia, suele dejar consecuencias que no siempre se detienen a tiempo. Let's be very, very clear. This long ago stopped being a matter of immigration enforcement. Instead, it's a campaign of organized brutality against the people of Minnesota by our own federal government. Hazel Ruiz, TV Migrante. Mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se presenta como objetivo de ataques y defensor del supuesto orden, nuevas imágenes desde las calles han colocado a sus agentes en el centro de las acusaciones por el uso de la fuerza en contra de civiles. A una semana del asesinato de Renee Good, las protestas en Estados Unidos continúan llenando las calles en distintas ciudades del país, mostrando que mientras los operativos federales siguen bajo el discurso de seguridad, han desatado una crisis de heridos, detenciones y una tensión nacional sin precedentes. Las marchas evidenciaron un hecho que se ha presentado múltiples veces. En Houston, un agente estranguló a un adolescente de 16 años con tanta fuerza que horas después tenía ronchas rojas en el cuello. En Los Ángeles, un agente con máscara negra presionó con la rodilla el cuello de una mujer esposada hasta que pareció desmayarse. En Massachusetts, un agente presionó con los dedos las arterias del cuello de un joven padre, que puso los ojos en blanco y comenzó a convulsionar. Tras el asesinato de George Floyd en 2020, las llaves de estrangulamiento y técnicas que restringen la respiración o el flujo sanguíneo fueron prohibidas en las agencias policiales y federales. Pero, 6 años después, estas técnicas regresan ahora en manos de quienes conducen la campaña de deportación masiva. Según un análisis de ProPublica, más de 40 casos se han presentado en el último año por parte de agentes contra inmigrantes, ciudadanos y manifestantes, muchas veces con el rostro cubierto y la identidad oculta. En casi 20 de esos casos, las imágenes sugieren el uso de estrangulamientos o contenciones del cuello que, a pesar de estar prohibidos, la Casa Blanca los describe como actos heroicos y de máximo profesionalismo. El rechazo social hacia el Servicio de Migración y Control de Aduanas alcanzó un nivel histórico. De acuerdo con una encuesta conjunta de YouGov y The Economist, el 46% de los estadounidenses apoya abolir ICE. El 47% considera que sus operativos hacen al país menos seguro. El 49% dice tener muy poca confianza en la agencia y el 50% opina que el uso de la fuerza letal no está justificado. Mientras crece el cuestionamiento público, el presidente Donald Trump anunció que a partir del 1 de febrero, el gobierno federal detendrá los pagos a los estados que mantengan políticas de ciudades santuario, a pesar de que existe un litigio abierto, y suspenderá a partir del 21 de enero el procesamiento de visas para 75 países, afectando a solicitantes de naciones como Colombia y Uruguay, bajo el argumento de que se convertirían en una carga pública. Additionally, starting February 1st, we're not making any payments to sanctuary cities or states having sanctuary cities because they do everything possible to protect criminals at the expense of American citizens, and it breeds fraud and crime and all of the other problems that come. So we're not making any payment to anybody that supports sanctuary cities. Hazel Ruiz, TV Migrante.
Estos operativos han abierto un debate en torno a las prácticas del ICE para realizar detenciones y hasta qué punto pueden ser o no procesados o bien enjuiciados los agentes federales, cuando el gobierno de los Estados Unidos, hay que decirlo, se ha empeñado en defender el comportamiento del ICE, lo que se traduce en una especie de licencia para actuar bajo completa impunidad. Una prueba de esto es lo que dijo justamente el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Vamos a escuchar. That guy is protected by absolute immunity. He was doing his job. The idea that Tim Walz and a bunch of radicals in Minneapolis are going to go after and make this guy's life miserable because he was doing the job that he was asked to do is preposterous. Fueron 4 los disparos que recibió la escritora Renee Nicole Wood por parte de un agente del ICE mientras se encontraba a bordo de su camioneta, en medio de un operativo migratorio en Minneapolis. Un reporte del Departamento de Bomberos de la ciudad reveló que la mañana del 7 de enero, Renee recibió 2 impactos de bala en el lado derecho del pecho, en el antebrazo izquierdo y en el lado izquierdo de la cabeza. Este nuevo informe desestima la primera versión de que fueron 2 disparos los que le arrebataron la vida a la escritora de 37 años. El reporte también detalla que al llegar al lugar del tiroteo, los elementos de emergencia encontraron a Renee con sangre en la cara, inconsciente, sin respirar, con pulso débil, irregular e intermitente. Para tratar de salvar su vida, los paramédicos la trasladaron al Centro Médico del Condado de Hennepin, en Minneapolis. A pesar de los esfuerzos de reanimación, la escritora fue declarada muerta a las 10:30 de la mañana. Su homicidio ha desatado una ola de protestas que comenzó el 7 de enero en Minnesota y se ha prolongado a otras ciudades de la Unión Americana. Desde el gobierno de Estados Unidos, los agentes del ICE y la patrulla fronteriza han recibido inmunidad, provocando abusos y detenciones indiscriminadas. This is all, it's terrorism. I mean, I think that, I'm a teacher, and I think that the fact that ICE has been targeting schools around here, making it difficult for children to just get a public education. Y justamente para hablar de esto, me da mucho gusto enlazarme hasta Minneapolis con la abogada Cassandra Butane del Wilson Law Group. ¿Qué tal? Bienvenida, abogada de migrante. Es mi placer estar con ustedes. Abogada, justamente ya se ha abierto este debate sobre si los agentes del ICE tienen o no inmunidad. Ayúdenos un poco a entender esto y también para saber, pues, cuál es el proceso judicial que sigue a partir de estas violaciones. Bueno, no nos ayudó que esta semana o la semana pasada el vicepresidente dijo que tienen inmunidad completo, ¿verdad? Esto no es cierto. Ellos sí tienen un tipo de inmunidad, pero solo si están haciendo su trabajo de manera correcta. Entonces, hay una gran cuestión legal sobre la posibilidad de que sí, podríamos ver una demanda en contra del agente de ICE quien disparó a la señora Good. Anticipo lo que he escuchado de que sí, la esposa está planeando esto. Entonces, realmente creo que sería importante para este país que hay consecuencias por las acciones no legales de los agentes que estamos viendo actualmente. Abogada, Donald Trump ya ha amenazado con activar la ley de insurrección. ¿Qué implicaciones tendría esto justamente para la seguridad pública en los Estados Unidos? Cuando el presidente levanta este asunto y ordena bajo esta acta, pues sí, agentes federales van a venir a Minnesota, probablemente de la Guardia Nacional. La última vez que vimos esto fue durante las manifestaciones en California de los 80s, después del asesinato de un señor afroamericano. También durante las manifestaciones de los derechos civiles en los 60s. Entonces, son cosas que pues, no vemos, ¿verdad? No es común. Entonces, es algo como fuera de lo necesario. Y la demanda del estado de Minnesota, presentado por el abogado general Keith Ellison, básicamente dice: son ustedes y sus acciones que están causando
estas reacciones en Minnesota. Y si ustedes se van o si simplemente hacen su trabajo de manera legal con respeto humano, pues no van a ver este tipo de reacción. Abogada, hoy diversos testimonios hablan también del miedo que ya generan los agentes del ICE en la comunidad migrante. ¿Qué tipo de consejos justamente le ayudaría a personas que podrían estar frente a situaciones complicadas frente a agentes del ICE? Pues mi primer consejo es llevar consigo una identificación o algún documento sobre su caso, si es que tiene un caso pendiente. En Minnesota uno puede sacar una licencia de manejo, no importa su estado migratorio, entonces recomiendo que sí, que saque este documento porque no refleja su país de origen. La otra cosa es, pues, si el oficial se acerca, puede dar su nombre, que es requerido identificarse, y si ellos empujan para más, puede respetuosamente decir que, pues, ¿qué tiene que ver? Pues obviamente sabemos, pero si ellos empujan, usted puede decir respetuosamente, declino a contestar su pregunta, y si ellos deciden llevarle preso aún, también podría preguntar si tienen un orden de arresto, está poniéndolos como en aviso de que deben de tener ese documento, recordándoles todos los requisitos bajo la ley, y si no lo tienen, pues uno debe de fijarse bien sobre su número de caso. Esto es el número alien number o número de extranjero, y también llamar a su amigo, ser querido, familiar con este número y información sobre la manera de su entrada a los Estados Unidos. Puede ser que entró con parole o permiso temporal, con una visa, sin visa, o que le dejaron salir bajo su propio reconocimiento. Estos detalles nos ayudan mucho para determinar si uno puede ser beneficiario de una petición habeas, que significa preséntame la persona, preséntame el cuerpo, y así un juez federal puede ordenar a las cortes de inmigración tener una audiencia de fianza o quizás soltar a la persona sin esta audiencia. Abogada, otro flanco son los centros de detención donde también han habido migrantes muertos. ¿Qué decir cuando también hay participación del sector privado? ¿Qué nos puede decir de esto? Pues sí, esto es una preocupación muy grande porque hasta aquí localmente en un edificio federal congresistas estaban negadas entrada. Entonces esto es obviamente en contra de la ley. Otras personas del gobierno deben de poder ver cómo están las circunstancias de detención en un centro grande así, en cualquier estado, en cualquier lado, porque la dignidad humana y los derechos humanos son todavía muy centrales a lo que es requerido bajo nuestra Constitución. Así que si no podemos dar garantía de que estas personas están tratadas con dignidad y con respeto de sus derechos humanos, quizás es mejor soltarlos. Y entiendo que esto quizás va en contra de lo que el gobierno quiere, pero sin duda yo sé que mis clientes preferirían irse y no morir dentro de un centro de detención. Así que tenemos que requerir que el Congreso mantiene estas organizaciones responsables por lo que están cargados a hacer. Muchas gracias, abogada, por estar aquí en TV Migrante Informa. Es mi placer. Siguen resistiendo. Y seguimos con más información. Esta semana, miembros del Consejo de Nueva York exigieron la liberación de un empleado gubernamental identificado como Rafael Andrés Rubio Bojorquez, un hombre venezolano que fue detenido por agentes del ICE cuando acudió a una cita rutinaria en Long Island. Rubio Bojorquez, de 53 años, trabajaba como analista de datos en el Ayuntamiento de Nueva York desde hace un año, gracias a un permiso legal que lo autorizaba para trabajar en el país hasta octubre de 2026. Así lo señaló la presidenta del Consejo Municipal, Julie Mene. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Bojorquez se encontraba de forma ilegal en el país desde octubre de 2017 y que cuenta con antecedentes penales, desatando así diversas reacciones en redes sociales entre funcionarios y líderes demócratas, justamente como el alcalde musulmán Zohran Mamdani, quien consideró este arresto como un atentado en contra de la democracia y los valores de la ciudad. Y un nuevo estudio realizado por AP North reveló que los índices de aprobación del presidente Donald Trump reflejan un estancamiento con tendencia a la baja desde su regreso a la Casa Blanca.
La encuesta realizada a 1.203 adultos estadounidenses entre el 8 y el 11 de enero reflejó que 6 de cada 10 personas desaprueba la gestión de Trump como presidente, una cifra que no ha variado desde marzo de 2025, poco después de su toma de posesión en enero de 2025. En el ámbito migratorio, el análisis reflejó que solo el 38% de los ciudadanos de ese país aprueba la gestión de Trump en materia migratoria, mostrando así un descenso en comparación con el 49% que lo respaldó en el mes de marzo del año pasado. Y nos vamos con más información. En el último año, el ICE pasó de ejercer una comunicación tradicional a volverse un instrumento centrado en inundar las redes sociales con contenido que demoniza a los migrantes, los convierte en un objeto de burla y los transforma en blancos de una guerra declarada contra quienes desafíen las reglas de la Casa Blanca. Vamos a ver. Un documento interno del ICE obtenido por The Washington Post reveló que el Departamento de Seguridad Nacional busca realizar una campaña de reclutamiento para influencers. El objetivo, reclutar nuevos agentes que persigan y ataquen a cualquiera que defienda y respalde a los migrantes. Dicho documento hace un llamado a atender tiempos de guerra, exigiendo un gasto federal de al menos $8 millones en acuerdos con influencers online, cuyos seguidores formen parte de la denominada Generación Z y Millennials. La elección de dichas audiencias no es una casualidad. Homeland Security busca dirigir su campaña hacia jóvenes que sean partidarios de valores tradicionales que promuevan el uso de armas y cuyas familias hayan militado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El documento no nombró influencers específicos, pero indicó que buscan perfiles centrados en exagentes, veteranos y creadores de contenido pro-ICE, que presenten transmisiones en vivo, asistan a eventos públicos y lancen contenido en plataformas digitales. De igual forma, Seguridad Nacional exige impulsar esta campaña en reuniones y eventos deportivos como NASCAR y la UFC. Esto con el presupuesto de $100 millones que solicitó ICE para su campaña mediática durante todo 2026. La nueva estrategia del ICE consiste en generar confianza a través de mensajes que normalicen la violencia mediante la narración de experiencias en voz de los agentes durante sus operativos migratorios, exaltando el llamado a repeler la invasión extranjera. La retórica bélica concuerda con los esfuerzos más asiduos del presidente Trump por promover deportaciones masivas, como un objetivo crucial en la seguridad nacional que coloca al ICE como la figura del héroe patriótico. Además de segmentar demográficamente sus audiencias, el documento de estrategia identificó a Nueva York, Los Ángeles, Minneapolis, Chicago y Boston como lugares clave para reclutar a su personal, siendo blancos de intensas redadas y de importantes protestas contra la deportación durante 2025. Los registros federales de contratación señalan también que el DHS adjudicó contratos por más de $200 millones a People Who Think y Save America Media, dos compañías de marketing vinculadas a consultores políticos republicanos. En el pasado, Homeland Security y sus diversas agencias federales han utilizado memes que promueven la burla hacia los migrantes e imágenes de obras artísticas que son usadas para promover la idea de que existe una única esencia en ser estadounidense. Dicho proyecto solo indica una cosa: ICE está concentrando sus esfuerzos en diseñar un arma mediática donde los influencers son el gatillo que detona una narrativa de culto, en la que sus agentes enfrentan un ambiente de guerra no solo contra el enemigo extranjero, sino también hacia cualquiera que desafíe el orden republicano. Sergio Omar Cordero, TV Migrante. La migrante mexicana y demócrata Elena Moreno juró como alcaldesa de Nueva Orleans, convirtiéndose así en la primera alcaldesa latina de la ciudad y del estado de Luisiana. En su discurso inaugural reivindicó a Nueva Orleans como una ciudad de diversidad y apertura, afirmando que su propia historia como hija de un mexicano y una estadounidense, así como su nacimiento en Veracruz, es una prueba de una ciudad que honra sus raíces y abraza a otros.
Moreno asume el cargo tras la operación migratoria Cataula Crunch, lanzada en diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional en Nueva Orleans. Esto como parte del despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas. I was born more than 1,000 miles from here in a city called Jalapa in the state of Veracruz in the country of Mexico. Ante la brutalidad bajo la que el ICE ha sometido a las comunidades migrantes en las últimas semanas, artistas de Hollywood como el actor y director mexicano Diego Luna y el reconocido actor estadounidense Matt Damon han salido a manifestar su solidaridad con quienes han sido objeto declarado de persecución en la agenda migratoria de Trump. Pero lo que lleva pasando con ICE por meses, lo de Minnesota es solo un ejemplo más de esta brutalidad que una comunidad está sufriendo aquí, ¿no? El miedo en el que muchísimas personas viven hoy en Estados Unidos. Está muy grave lo que está pasando, cabrón. That incident was incredibly alarming, and I think a lot of people are on edge and worried about this and paying very close attention and really worried about this type of behavior out in our streets and you know, the lack of training that we're reading about and hearing about. Asimismo, durante la edición número 83 de los Globos de Oro, diversos artistas caminaron por la alfombra roja con pines con frases como Eyes Out y Be Good. Ello en protesta por el asesinato de Renee Nicole Wood y la presencia del ICE en diversas ciudades de los Estados Unidos. Vamos a ver. So this is for her. This is for the people in the United States who are terrorized and scared today. I know I'm one of them. I love this country, and what I'm seeing here happening is not America. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TVMigrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.